Hola, acostumbrarse al nuevo ahí te veo. formato. ¿Cómo te va? Bueno, hola querida Bien, audiencia, a bien. medida que se van sumando, la verdad que estoy muy feliz por un lado y muy preocupado por el otro. Feliz por la medición del programa con Antonio Caponeto que recién estabas mencionando, que realmente es un programa Exactamente. que salió bárbaramente bien. Y cuando digo que salió bárbaramente bien, quiero decir dos cosas. Por un lado, Antonio, que se pasó, salió bien gracias a Antonio. Eso siempre, cuando un programa sale bien, es gracias a nuestros invitados. Garry, decime una cosa, te estoy mirando a los ojos ahí. A ver, sí. Perfecto. ¿Y yo a vos? También, pero estás muy Perfecto. serio, Garrido, estás muy serio conmigo. Te pido una sonrisita. Ahí está, eso me gustó. Ahí está. Esta, mira. Genial, Garry. No, decía que por un lado muy feliz por digamos, la respuesta de la gente, gracias a todos los que vieron el programa y los que están por ver, comentar y compartir, porque realmente fue sensacional. La mejor medición lejos del canal. Nos estamos acercando a Pablo Souto, tiene el programa más visto hasta ahora, en estos 3 meses y medio de programación, es de Pablo Souto. Así que le dije que estamos pisando los talones, querido Pablo. Lo que me tiene muy preocupado es justamente el tema del hermano de una camarada nuestra, Lisette Sí, a mí Martínez, también. Franco Martínez. Estamos haciendo lo imposible para darle difusión a las fotos de él en Loma de Zamora, creo que era Villa Albertina el barrio, no recuerdo, Sí, sí, Villa Albertina, fantástico. Estamos esperando que las autoridades den una explicación a todo esto, a ver qué es lo que está pasando con Franco, y desde acá estamos rezando fuertemente y le pedimos oración a todos nuestros compatriotas que están escuchando y viendo el programa, les pedimos por favor que recen por la reaparición de Franco. Dios quiera que así sea. Pero te digo, el canal, como estábamos diciendo, está realmente midiendo muy, pero muy bien. Y como Frente Patriota no podemos dejar de lado a una camarada que está necesitando todo nuestro apoyo en este momento. Bueno, Gary, tenías un exactamente. temazo para hoy, ¿no es cierto? Sí, 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 tengo un temazo que tiene que ver con estas cosas de las pandemias. Aunque claro, la que estamos viviendo actualmente sería una pandemia según una definición más bien reciente de pandemia, ¿no? Porque ha ido cambiando la definición oficial o hegemónica de pandemia y eh, no coincidiría, por ejemplo, con la definición que se tenía de pandemia hace más de 11 años. Que Pero bueno, ahora sí, perdóname, ahora sí sería una. esa definición aparece en el diccionario de la Real Academia Española, la nueva, digamos. No, es no sé, no lo busqué, pero es la definición de la Organización Mundial de la Salud, a eso me refiero, que ha cambiado en los últimos años. Ah, de la OMS, porque yo te puedo asegurar que yo estaba muy cansado y le pedí toda la comprensión del mundo a vos y le agradezco mucho a la audiencia también. El programa salió bárbaro, el tuyo la vez pasada, me dijo Analía que estaba bárbaro, como lo vio. Y yo te digo que tenía pensado mostrar en el programa la definición que tengo del año, el volumen del año 74 del diccionario de la Real Academia Española, de la palabra dictadura, ¿m? y y Sí, confrontarla con lo que el mismo diccionario de la misma institución dice hoy. Palabras más, palabras menos, ajá, la dictadura hacía una gran diferenciación entre dictadura y tiranía. Ahora prácticamente, de acuerdo con el diccionario, no es lo mismo. Como dictadura, en el año 74, no te olvides que la Real Academia Española estaba en un país donde había un señor nacido en el Ferrol, un gallego bastante aguerrido, nacido en el Ferrol, y que bueno, la definición era la exactamente que dan la cultura grecolatina. O sea, la dictadura como una figura que de repente en algunos momentos del país se necesita. Ahí está la diferencia entre la concepción moderna del término
el mismo diccionario, que prácticamente habla de una tiranía, y el diccionario del año 74. Antes de ese año 74, te cuento una definición de marxismo que decía en el diccionario de la Real Academia Española. El marxismo decía, doctrina de Carlos Marx y sus secuaces. Así como Ajá. está. Pero ¿qué pasa? Cuando vos buscás la palabra secuaz en el diccionario, eh, no significa que sean cómplices en un crimen ni nada, pero se le arriba bastante porque es un uso peyorativo que se le da a la palabra secuaz. Nosotros no vamos a decir que los cientos de compatriotas que nos siguen a nosotros en la patria del alma son nuestros secuaces, en todo caso son nuestros seguidores, nos fan y todo. Salvo que la dictadura relativista considera este programa como un crimen, con lo cual estaríamos todos complicados en una situación de sublevación absoluta, y en ese caso sí que serían secuaces nuestros. También ha sucedido con palabras como demagogo. Ajá. Demagogo originalmente no es una palabra negativa, es el, digamos, conductor del pueblo. Cualquier conductor político sería un demagogo con la Desde concepción original. desde la etimología, claro. Bueno, la palabra fanático, Claro. Después, no sé cuándo, pero en un momento de la historia adquirió un tono negativo. yo que en la época de Perón se hablaba del gran demagogo, el tirano prófugo, etcétera, etcétera. La verdad que yo creo que la gente que lo tildó así a Perón en su momento, digamos, comparado con el gobierno, entre comillas, peronista que tenemos hoy, están prendiendo una vela Evita, Perón, y están arrepintiéndose de lo que hicieron cuando la llamada Revolución Libertadora lo derrocó al tirano prófugo, ¿no? La verdad que lo que vino después fue realmente escalofriante, escalofriante. Perón levantó la industria, estos la fundieron. El IVA a la leche. Después a las pymes se están poniendo una condición que parece que ya no puede haber teletrabajo. ¿Lo viste eso? Barrio de loco. ¿Cómo se van a bancar las pymes si la gente no puede No, trabajar desde su casa con computador y todo? De terror, de terror. de eso no me enteré. No, seguro, y bueno, ni que hablar del aborto en ese momento, como bien señaló el doctor Roberto Castellano, acuérdense, le decía, lo pusimos en la pastilla del tío Marce la semana pasada, esta semana mejor dicho, acuérdense que el gobierno militar del 76 había derrocado a un gobierno antiabortista. Que no me vengan a correr por el lado de la dictadura, de Videla, etcétera, etcétera. Así que bueno, digamos, hay un corrimiento. Vos fíjate una cosa, Gary, la palabra feminicidio, que así se dice, no femicidio, hubo un lobby para que la pusieran adentro del diccionario de la Real Española. Es una guerra cultural. Como dijo Antonio Caponeto en el programa que le hicimos, la entrevista que le hicimos la vez pasada, que les vamos a dejar, cuando yo edite este programa, vamos a dejarlo como pantalla final, el programa de Antonio. Él lo dijo bien clarito, estamos embarcados en una guerra cultural, en una guerra semántica, en una batalla semántica. Es así. Y el diccionario para Bueno, eso estos viernes voy a hacer la historia del término homofobia. Porque tiene toda una historia muy interesante. buenísimo, Voy a hablar del creador y ese tipo de cosas. genial. Y bueno, decías que el gobierno de Perón era un gobierno antiabortista, incluso, al menos de los primeros mandatos de Perón, existen afiches que promueven la defensa del niño por nacer. En este canal hemos compartido alguno en esta cuenta de Instagram, alguno de esos Mirá, afiches, y además alguien que habla de el aborto como matar es Eduardo Galeano también, ¿no? mirá. Después no sé si habrá cambiado de idea o qué, de opinión, pero en las primeras páginas de las venas abiertas de América Latina, él menciona que Robert McNamara, la Fundación Ford, que de hecho Robert McNamara era ejecutivo de la Fundación Ford,
querían promover el aborto para poder matar a los posibles, potenciales guerrilleros, ya no en las calles y en las sierras, sino en los vientres de sus madres. Exactamente, exactamente. Eso es lo terrible. Y las mujeres, bueno, tenemos un programa también, ¿no? Hoy estoy bastante publicitario de AN24, Radio TV AN24, pero tenemos un programa que sacamos con Nomi ayer a la noche, El pez por la boca, en donde justamente hablamos de este tema, cómo las zurditas que gritan y claman a favor de la matanza legal de inocentes, que es eso el aborto, un crimen absolutamente execrable, están haciendo el caldo gordo al principal enemigo que ellas dicen combatir, que vendría a ser el imperio yanqui, etcétera, etcétera. ¿Mm? Cuando se den cuenta de eso, y simplemente las mandé a la circular 200, donde eso está también recontra clarito, el informe Kissinger lo dice bien, pero bien claro, cuál es la intención y qué es lo que hay que hacer para hacer que, en lugar de, dijimos ayer, en lugar de agrandar la mesa, achicar el número de comensales. La gran pregunta de Kissinger era qué va a pasar dentro de 40 años, o sea, hoy, 50 años, qué va a pasar cuando los países del tercer mundo vengan a golpearle la puerta a Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos a reducir gente así no se nos vienen en masa, ¿no? Bueno, y ahí están las medidas que dijeron de tomar, las están cumpliendo al pie de la letra con la ayuda de las zurditas locales. O sea que si vos me decís, ¿en qué se parecen un zurdo y Henry Kissinger? En todo, por lo menos en lo que a mí me preocupa, en todo. Bueno, vamos al tema que he traído. Quiero empezar también con una cuestión etimológica, ya que hay muchos que consideran que lo que hacen al repetir ciertas cosas negativas acerca de la Iglesia Católica, cosas que no han tratado de confirmar ni de buscar las fuentes, pero es criticar a la Iglesia Católica. Y yo, bueno, quiero decir que ojalá sean críticas, porque el sentido, el significado de criticar es discernir. Criticar Es un viene pecado. de criticus, que a su vez tiene una raíz griega y a su vez tiene una raíz indoeuropea, que es scrib, de donde también viene la palabra criba. Y es eso, es separar una cosa de otra o, en este sentido, discernir. Ahora, quien afirma lo falso por verdadero, justamente lo que no está haciendo es discernir. Bueno, justamente, lo que ¿Se me escucha bien? ese es un No. falsario, sí, se oye perfecto, hubo un pequeño corte, pero se oye perfecto. No, ese directamente es un falsario. Bien. Es diferente. También Antonio habló justamente de lo que significaba realmente la palabra discriminar. Antonio Caponeto se pasó con eso también. O sea, vivimos discriminando. Mira, ¿qué querés de postre, Gaby? O sea, ya el solo hecho de decir Manzana. quiero una manzana, ¿querés tomar? Ahí a la boquita de Garrido. Come un poquito. Ahí está. Bien. Eso ya es el mero hecho de elegir una manzana. Ya estuviste discriminando entre una y la Estamos otra. discriminando. Lo que pasa es que Antonio explicaba perfectamente que una cosa es la discriminación justa y la otra es la discriminación injusta. Ahí está la gran diferencia. Me tengo que poner así para los comentarios. Resistencia por vida Córdoba, hola chicos, fantástico. Bueno, de vez en cuando voy a hacer esta morisqueta para poder leer, porque José Cucurul nos explicó, mirá, yo con 7 años de youtuber no me di cuenta que tenemos, pero mirá quién apareció, la fruta no es postre, no nos engañemos. Claro, buenísimo, viene ahí Analía. No, que José Cucurul me dijo, no pongan el teléfono así, pongan el teléfono así, horizontal. Yo te digo la verdad que pido disculpas a nuestra audiencia de no haberme dado cuenta antes, pero bueno, la verdad no me di cuenta. Si no, no hubiéramos tenido las caras así todo el tiempo, uno encima del otro. Ahora por lo menos estamos en un pie de igualdad. Antes estaba vos arriba mío, Garrido. No puede ser eso. Me estás discriminando. Tecnológicamente me estás discriminando. Bueno, Garri,
Adelante con tu... Sí, y una de estas afirmaciones, hay muchas, ¿no? Que la iglesia habría hasta cierto momento de la historia afirmado que las mujeres carecían de alma. Ya alguna vez hablé de esto. Y la que voy a tratar hoy, que incluso lo más preocupante es que se la he escuchado a gente con cierta cultura, gente con títulos universitarios, Eso, hoy eso, Gary, no es por garantía de supuesto. nada, ¿eh? No es garantía de nada. Es cierto, pero quiero decir, no, gente de la cual sería esperable que investiguen un poco más lo que van a afirmar, Eso pero sí, eso esta sí. afirmación es que un papa medieval, algunos dicen un papa medieval, otros dicen que fue Gregorio IX, y otros incluso citan, al menos trataron de buscar cómo se llama la supuesta bula, y dicen que fue la bula Vox in Rama, así se llama esta bula del año 1233, que efectivamente escribió Gregorio IX, pero que no dice lo que ellos afirman, lo que estas personas afirman, y que sería que este papa afirmó que los gatos eran algo así como encarnaciones de Satán o hijos de Satán, animales diabólicos, y que por lo tanto había que matarlos. Bueno, vos sabés que hay un concepto en ocultismo que es el del familiar. Es decir, un animalito que funciona como una especie de ayudante de los brujos, se lo llama el familiar. Y Lovecraft tiene una historia aprovechando esa superstición que está en el cuento Los sueños en la casa de la bruja. Brown Jenkins vendría a ser el familiar de la bruja, que era una rata con cara de persona, una cosa realmente alucinante. Pero lo cierto es que la gran matanza de gatos que hubo por considerarlos que eran ayudantes del demonio en la Edad Media, porque la Edad Media fue una época de luz y de claridad, la Edad de la Fe, en cuanto a arquitectura se refiere, también había música ya de la Edad Media, una música muy, muy buena, pero yo me imagino el pueblo Sí, la sencillo, fundación del montón de y universidades, bueno, Sorbona, Oxford, ni que Cambridge. hablar, ¿no? A mí me gusta No. divertirme con esos que llaman a la Edad Media la Edad Oscura, la Dark Age, digamos, y cuando van a Notre Dame se quedan extasiados, ¿no? Y de, uy, mirá lo que es esto, qué maravilla. Y se olvidan de que lo hicieron justamente en esa época de oscuridad. Pero yo pienso en el pueblo sencillo, la gente que no sabía leer siquiera, la gente que tenía un promedio de vida de 35 o 40 años, el desastre que hicieron con los gatos los europeos lo pagaron carísimo. A mediados del siglo XIV, la ausencia de gatos es ni más ni menos la que produjo la peste. Las ratas que venían de los barcos del Oriente trajeron justamente, digamos, la peste bubónica que tan bien describe Boccaccio en el prólogo de su Decamerón. Y eso fue por culpa de, vos lo sabías, el tema de los gatitos. Y bueno, vos fíjate que hay una cosa a lo largo de los siglos, que esto lo explican los etólogos, el terrible miedo que tienen los gatos, oye, así están todo el tiempo, ¿no? Hasta que no toman confianza, el gato está, y aún así tomando confianza, oyen un ruido medio fuerte, medio raro, ya están así. Bueno, es una cuestión de memoria genética que les quedó de cuando los reventaban a palos, pero aparte mal. Los ponían, por ejemplo, en un palo enjabonado al pobre gato para que trepe hasta el final para después quemarlo. Una crueldad realmente espantosa porque pensaban justamente que, bula o no bula, vas a saber de dónde sacaron esta carajada, pero esta gente pensaba que eran justamente ayudantes de los brujos, ¿no? O sea, el propósito era bueno, pero pobre bicho, pobre bicho. No tiene la culpa la iglesia oscurantista, al contrario.
También otro día voy a hablar del origen del término oscurantista, oscurantismo, Pero habla que es ahora. muy diferente a lo que Pero mucha escúchame, gente Gary, podría. si te acordás, habla ahora, si estamos Porque conversando. es un tema muy largo en realidad. Y dale, dale, ¿qué No, carajo? a eso lo quiero dejar en suspenso para dedicarle todo un programa porque Bueno, tiene todo un está trasfondo bien, histórico bastante está bien. El que extenso. manda sos vos, así que no tengo ningún problema. Soy subordinable. Listo. Bueno, hoy me quiero centrar en esto. Decía, esta bula, ¿de qué habla en realidad esta bula que se llama Vox in Rama de Papa Gregorio IX, año 1232-33, más o menos por esos años? Describe un culto, una secta que existía que era identificada como los luciferinos y hace una descripción detallada de una ceremonia iniciática de esta secta que incluye diversos animales, un pavo, un ganso. Uno de los animales que quizás sea un poco o imaginario o sea una cuestión alucinatoria o quizás porque también podría ser una aparición demoníaca, me recordó un cuento tuyo. ¿Cuál, che? Porque esta bula dice que participaba de esta ceremonia un sapo gigante, digamos, un sapo del tamaño de un perro. Y Uy, bueno, sé que en un cuento llamado Verb ¿sí? aparece una criatura de esas características. Tremendo. Vos es que yo pienso, no lo dije en el libro, en los comentarios al cuento, pero yo cuando era muy chiquito me dio mucha impresión en un circo ver cómo un sapo gigante iba hacia una doncella y después con el beso se convertía en un varón. Una cosa realmente siniestra pero muy bella al mismo tiempo. Imagínate un sapo entre las sombras enorme del tamaño de una persona y tipo saltando yendo hacia la chica. Es un recuerdo que yo tengo de los 5 o 6 años. Puede ser, y te digo una cosa, Gary, no lo pensé conscientemente, pero puede ser que ese cuento haya nacido de esa imagen que tanto me asustó, ¿no? Tener el personaje, para que no lo leyeron el cuento, tiene un sapo en la bañadera, pero un sapo del tamaño de un perro prácticamente, y que hace un desastre con ese sapo. Sí, mirá, mirá vos, impresionante. Claro. Y al final de esta, en realidad antes de la parte final, en la cual, naturalmente, como era de esperarse, se desata una orgía, pero antes de la orgía se usa una estatua de un gato que supuestamente cobraría vida Ajá. después de una serie de invocaciones, y luego de cobrar vida, se le hace a este gato, en este caso gato gigante? Se le besan las nalgas. Ah, Así está descrito en la bula Vox in Rama del Papa Gregorio IX. Ahora, dice en algún momento que más allá de la utilización de la imagen de un gato, más allá de que cobre vida o no, que el gato es diabólico, que hay que matar gatos, para nada. En ningún momento, más que esta mención del gato como una figura que se utilizaba en una ceremonia de una secta, no hay ningún otro tipo de referencia. De hecho, es mentira que se tuviera una imagen negativa del gato por parte de la iglesia. no, claro. Prueba de esto es una regla monástica que se llama Acrain Wise. Esto es del siglo XIII y en inglés antiguo significa la guía del anacoreta. Y en esta regla recomienda que si el anacoreta quiere tener una mascota, que sea un Ahí gato. está. Seguí hablando un Después cachito. vamos a, Ah, seguí, seguí, a seguí compartir algunas tranqui. imágenes Ahora vengo. medievales de gatos, de bestiarios. Marcelo. Yo no quiero parecer. Marcelo. Un momentito, ya viene. Mirá, Ah,
Ahí está. Ah, no había La entendido. mascota de la patria del alma. ¿Qué te parece? Mirá, Leli. Hola, Garrida. Hola, Garri. Mirá qué linda. Hola, y Se fue a buscar acá el tengo bicho. a otro que algún día lo mostraré. Ahora no me quiero levantar a mostrarlo, ¿Cuántos pero tenés vos? tenemos a la otra mascota que es José El Antonio. perro. José Antonio Primo de Rivera. Esta se Exactamente. llama Leni, por cierta cineasta de los años 30 en Alemania, y mejor dejémoslo ahí. Mirá qué linda gatita. Bueno, igual después siguió hasta, porque vivió muchísimos años. Tiene, tiene un documental con imágenes debajo del agua, debajo del océano, con la fauna del océano y con música compuesta por Giorgio Moroder, Es aquel que hizo la música del, bueno, que puso también de Expreso Expreso de de Medianoche, y Medianoche. el que puso, hablando de películas de aquella época, el que puso la música a la edición modernizada, ¿de qué peliculón de Fritz Lang? Metrópolis. Metrópolis, Exactamente, tal cual. exactamente. Exactamente. Mirá cómo... Y ahora respecto a lo que realmente sucedió con la peste negra, hay otras teorías interesantes, porque, bueno, para empezar, es raro que si aún hubiera este papa mandado a matar gatos o alguna cosa así, habría tardado más de un siglo en aparecer la peste, por lo cual, digamos, mucha conexión no hay, ¿no? Ya que el texto es del año 1233 y la peste, que ya había aparecido previamente, como por el siglo séptimo más o menos, y reapareció varios siglos después, pero en el 1347. Sí, exactamente, porque el de Camerón Y otra de es de esos años, las justamente. teorías, El de Camerón es de esos años. El infante don Juan Manuel publica el, ahí se corta un poco, el infante don Juan Manuel publica el Conde de Lucanor en 1348. Es el año de la peste. Ese fue el año de la peste. claro. 40, Bueno, un par de 40, años antes, perdón, tres cuartas. en la zona en la cual comenzó la peste, que es en Cafa, un lugar que actualmente es parte de Ucrania, pero en esa época pertenecía a Génova, hubo una invasión de tártaros. Ajá, Bueno, una de las teorías es que los tártaros habrían utilizado la peste negra como arma biológica. claro. Se agarraban, No está 100% comprobado, pero una de las posibilidades, al menos mucho más posible que yo- el hecho de que alguien en la iglesia haya mandado a matar gatos, no. es esto. Aparte de Claro, que como dije, San no. Francisco de Asís, entonces, el católico canta a la creación. Después la llamaron naturaleza, ¿no? Pero el católico canta a la creación, canta el amor de Dios, y una de las muestras del amor de Dios Padre como creador es nada menos que la creación, la naturaleza. Y un animalito tan hermoso como este que yo estoy acariciando ahora, imagínate vos si no va a ser celebrado por el poeta, que si los ecologistas fueran a misa sería el santo patrono de los ecologistas, San Francisco de Asís. Bueno, al ponerme a leer algunos blogs, y pienso que hay gente que cree este tipo de cosas y después critican a otros porque supuestamente creen en teorías conspirativas, pero hay blogs, hay uno por ejemplo que leí y decía, ya el título era impresionante, decía, cuando la Iglesia Católica no quemaba brujas, mataba gatos. Pobrecitos. Y encontré varias cosas así. Y hay algunos libros muy interesantes que podemos recomendar
que se dedican a desmentir este tipo de cosas. Hay uno, sobre todo, hay uno que se centra en la Edad Media en sí, que dice que no solamente la Edad Media no es que no fue oscura, sino que ni siquiera existió. Dice que no, que de hecho se llama la invención de la Edad Media, a la cual le podríamos llamar de alguna otra manera, ¿no? Pero lo que sucede es que además, para que haya una Edad Media, tiene que haber un año, un momento de inicio. Claro. Y ese momento de inicio ni siquiera es que hay un consenso absoluto o ha habido un consenso absoluto históricamente de que haya existido como tal, que es la caída del Imperio Romano de Es una Occidente. arbitrariedad de la historia. Recién, claro, recién se oficializó, podríamos decir, la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo XV, cuando algunos historiadores humanistas, como por ejemplo Flavio Biondo, otros continuaron este término, pero el primero que habló de una Edad Media fue Flavio Biondo, pero porque en ese momento se había oficializado. Antes de esto había algunos historiadores que consideraban que había habido una caída del Imperio Romano, pero otros no. Otros simplemente que había habido una transformación. Y había un historiador que no recuerdo el nombre, pero él no solamente hablaba de la historia pasada, sino que se anticipaba al futuro y él afirmaba que iba a desaparecer, a caer el Imperio Romano únicamente al fin de los tiempos. Esto me gustaría recordar, creo que era un alemán, pero me voy a fijar, eh, era de por el siglo XIV, más o menos, Me haces acordar, este autor. me haces acordar del final majestuoso de aquella gran ópera de Ricardo Wagner, permiso que me pongo de pie, Maestros Cantores de Nuremberg. Hans Sachs diciendo que el Sacro Imperio Romano Germánico se alzará de sus cenizas y vivirá para siempre, vivirá eternamente. Un finalazo, un final Recuerdo. para esa ópera, tremendo. Pues es que acá comentaban algo, estaba por decirlo, el tema de la guerra bacteriológica, que no es nuevo. Se lanzaban cuerpos descompuestos, vacas podridas, se lanzaban con catapultas y eso era un desparramo de gérmenes terrible. Acá el corresponsal o la corresponsal nuestra, creo que fue una dama, lo señaló como guerra, digamos, como que venía de los mongoles lo hacían, decía recién. Discúlpeme que tengo que leer. Claro. Hola Rick, ¿cómo te va? Nuestro chef maravilloso. ¿Cómo estás, Vic? Bueno, Gary, avanti. Sí, recomendaba este libro, La invención de la Edad Media, de Jacques Heers, Heers, y después el otro, bueno, las leyendas negras de la Iglesia, que es de un gran autor italiano llamado Vittorio Messori, donde aclara unas cuantas cosas, por ejemplo, del caso de Galileo Galilei, que muchos incluso actualmente afirman que fue quemado y un montón de cosas que naturalmente nunca han ocurrido. Ese tipo de cosas. Hay gente que ignora, por ejemplo, que Copérnico tiene una estatua en el Vaticano y no justamente una estatua postconciliar, digamos, ¿no? No, es la ignorancia y quedarte con los abortistas pasa lo mismo, te quedas con un paquetito, con una, como decíamos ayer, los comodines, ¿no? Los comodines que quedaste, digamos, ahí, los Claro. sacás a cada rato, son eslogans que no resisten el menor análisis y que la ofensa en las estadísticas plenamente y el sentido común, desde luego. Pero sí, es tal cual. Y Messori es uno de los grandes pensadores de la Iglesia hoy día. Hace tiempo que no leo nada de él, me encantaría saber qué opina sobre este cesaropapismo que mencionaba Antonio, el hecho de, hoy escuchábamos recién con Nomi al padre Santiago, el padre, el fundador de este movimiento de los franciscanos de María, el padre Santiago Martín,
que decía justamente que en Quebec un cardenal se calentó un poco nomás, pero por lo menos hizo oír su voz, porque dice que el cierre que se hicieron de las iglesias y todo, absolutamente nada a la iglesia. No, ni siquiera los consultaron, directamente los Ahí se fue cerraron. un poco la imagen. Yo Ahí lo, está, volvió. yo lo tengo bien. Que decía que el Yo también gobernador de ahora. Quebec no consultó a los miembros de la iglesia del clero para ver cómo hacer para regular el tema de las misas. Hay más permiso en Quebec para ir a jugar a la ruleta, para ir al casino, que para entrar a una iglesia. Por algo será. Pero eso es justamente cesaropapismo, es el hecho de agarrar y hacer las veces de conductor de la iglesia desde el Estado. Terrible. Exactamente. También en la búsqueda de encontrar algún, algún culpable, parte del pueblo trató de acusar, no recuerdo exactamente cuál era el argumento utilizado, pero empezaron a tratar de culpar a los judíos por la peste. ¿Y qué sucedió? Algo que incluso también pasó con la Inquisición española, que ha protegido a algunos judíos cuando gente del pueblo ha tratado de lincharlos. ¿Sí? Y acá pasó lo mismo, porque cuando se acusó, injustamente, por no tenía nada que ver, a los judíos por la peste negra, hubo dos bulas papales del Papa Clemente VI que prohibían los ataques a judíos eh, por esta acusación de tener algo que ver con la peste negra. Vos sabés que una de las trabas que tiene Isabel la Católica para ser canonizada, que la trató de canonizar Juan Pablo II, pero no pudo por las fuertes presiones, era justamente el hecho de haber mandado al exilio a los judíos en España. Pero el padre Sáenz explica, el padre Alfredo Sáenz explica que el judío en España, por el pueblo, no por la iglesia, como bien vos señalaste, pero el pueblo que le llenaron la cabeza con el tema del pueblo de Isida, no los tenían muy bien tratados a los judíos. Y que lo que hizo Santa Isabel la Católica, a mí me gusta decirle Santa Isabel la Católica, fue salvarlos, enviándolos, sacándolos de España, para que la paz social no se altere y el judío no reciba un tratamiento tan espantoso como el que estaba recibiendo. O sea, es algo realmente destacable. Muchas veces le han reprochado al Papa que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, nada menos, Pío XI. A Pío XI le reprocharon justamente que por qué, perdón, Pío XII, por qué no excomulgó a los católicos alemanes. O sea, todo el tiempo nos estuvieron educándolos, entre comillas, adoctrinándonos con eso. Y había una razón muy sencilla. La idea era que si un soldado alemán, digamos, como todos los soldados de la tierra, cometen abusos, ¿qué no va a hacer si llega a estar excomulgado? O sea, fue una cuestión estratégica. Si vos tenés un comportamiento brutal, bestial, letal, todo soldado lo tiene, porque un soldado que no es ni brutal ni letal no sirve. Un soldado no es un policía. El policía es una fuerza de prevención del delito. El soldado es el ejército, es una fuerza letal y brutal. No hay mucho misterio. El soldado está hecho para matar, no para repartir. Ahí estamos esperando que Y mucho te... menos, yo estoy bien, Ahí volvió. yo estoy, ni mucho menos Yo servir también. como cobayo para ver cómo van a estar las vacunas. Entonces vos imaginate, Garry, que un soldado que está con esa mentalidad, le llegan a sacar la comunión, no le debe nada más a Dios ni a nadie,
Y el tipo agarra y es un desastre. Ese era justamente el argumento. ¿Me copiaste todo esto? Ese era justamente el argumento que tenía el papado para no excomulgar a los soldados alemanes que cometían tropelías. Sí, también hay quienes afirman que ha sido la violación masiva más grande de la historia, pero fue perpetrada por los soviéticos. No, seguro. Se habla de Eso, millones de mujeres, algunas fueron violadas múltiples veces e incluso violadas frente a sus maridos y sus hijos, a los cuales también se los castraba. Había, sí, todo un comportamiento brutal por parte de todos los soldados en general, ¿no? En esas épocas. no, seguro, seguro. Una de las cosas que hacía muy bien Clint Eastwood en aquella película Cartas de Iwo Jima, una maravilla. Te lo muestra a los soldados yanquis como gente muy bruta, muy, pero muy bruta. Antonio me decía, por fin Hollywood, digamos, los soldados eran así. Yo hice una nota para Cabildo sobre esa película y con Antonio Caponeto lo comentábamos, eran así, no había vuelta que darle. Lo que pasa es que en las películas de Hollywood no se ve tan real como era, como fue la cuestión. Poner un poco más la tinta en un lado y en otro, ¿no? Pero así es la historia. Que acá no me deja porque ella no se anima, ella nunca sale en cámara. Vení para acá, vení que estás preciosa, vení para acá, vení, mirá. No, con esa cara. Ahí está, mirá, ahí está, ahí está. Mirá lo que me Me dice, acuerdo de lo que decía el español Gila, sí, que seguramente lo recordás, maestro. que hacía de soldado y decía, bueno, lo bueno de la guerra es que uno uno mata a alguien, pasa un policía y uno dice, sí, lo maté yo, ¿algún problema? Dice, no, no, siga, le dice a Está uno. todo bien, claro. Es una de las cosas que decía Era un maestro, era un Gila. maestro, Me gusta ver videos del gran totalmente. humorista. Yo siempre sostengo que sos un vampiro, porque Y si conoces a Gira. Escúchame, mirá lo que me pregunta Nomi acá, porque por eso hizo su sí, reentré. Dice, ¿y el significado de pandemia y la diferencia de definiciones? se entrecorta un poco, no, no entiendo muy bien. Ahí ya tenemos a alguien, Bruno Echegaray, un saludo a Bruno Echegaray. Y sí, no, parece que Marcelo definitivamente tiene problemas de conexión. Bueno, entonces voy a seguir conectando lo que iba a decir con respecto a los judíos en España, que, bueno, fueron exhortados a convertirse, o sea, podían, si se querían quedar en España, podían convertirse a a la fe católica, y hay varios casos de judíos conversos, eh, como, creo que uno de los casos era Santa Teresa de Ávila, otro que sí recuerdo exactamente era el de Fray Luis de Granada. También muchos de los que luego escribieron críticas al Talmud han sido judíos conversos. Uno de ellos era que ha escrito contra el Talmud Fray Luis de Granada, e incluso algo que solía hacerse era que inquisidores, para que pudieran reconocer fácilmente lo que en esa época se les llamaba herejía judaizante, bueno, para que puedan reconocerla fácilmente tenían que tener un conocimiento del judaísmo y del catolicismo, y por eso solían poner a judíos conversos, y uno de ellos era Torquemada. Torquemada era de origen judío. Bueno, hoy hemos desmontado el mito que afirma que la iglesia en algún momento había ordenado una matanza de gatos, o que había afirmado que el gato era una criatura diabólica o algo similar. Hay muchísimas, porque lamentablemente persisten un montón de leyendas negras que son afirmadas alegremente, sin prurito alguno, y que sin embargo son falsas, y que tampoco es algo que sea tan difícil de comprobar su falsedad, porque hay mucha bibliografía al respecto. Así que vamos a seguir
vamos a seguir en otros programas con esta temática, ya que es una temática muy, muy rica para abordar las leyendas negras contra la Iglesia Católica. Bueno, gracias a todos los que vieron este programa, el cual de momento se llama La Leyenda Negra y la Peste. Yo soy Francisco Garrido, muchas gracias y nos encontraremos la semana que viene. Hasta el viernes que viene. Chao.